Hola muchachos, una semana más, un día después de que sale el capítulo de One Piece, pero bueno, acá subiendo la review como siempre. Un capítulo que hace mucho hincapié en el pasado de Sanji, que nos empieza a explicar por qué decidió dejar a su familia, y pues realmente con lo que nos muestran ya nos basta para entender el por qué ese malestar y ese sentimiento de no querer hacer parte de los Beansmoke, donde es súper importante tener en cuenta que básicamente lo que dicen es que los cuatro hermanos nacieron el mismo día, pero entonces el orden de uno 2 3 y 4 me imagino que fue en el orden que salieron del vientre de su madre, siendo Sanji el tercero. Entonces lo que se deja ver es que ellos eran nobles, que no difieren mucho de la forma de ser de los tenryubitos, creyéndose más de los demás y tratando a los demás como unas ratas, porque así lo dicen, que acá a Sanji le gustaba cocinar o atender a las ratas, refiriéndose a los que no eran nobles. Entonces básicamente uno entiende el por qué realmente Sanji con sus hermanos no la iba, incluso con Yonji, que aunque no era igual de fuerte digamos a los otros dos, al uno y 2 que lo molían a golpes a Sanji, estos dos lo tienen y este lo ataca. En ese mismo flashback vemos como su padre realmente le dice que para él se nota que a futuro no va a ser un gran guerrero, que entonces es una mancha en su linaje, que realmente no lo considera un hijo. Y esa misma conversación la vemos en el presente después del enfrentamiento. Entonces en cuanto al flashback me pareció interesante el superbullying que le hacen sus mismos hermanos, las palabras hirientes de su padre y una hermana que como que es neutral a la situación. Lo único que me hace pensar a mí es entonces si eran nobles y los educaron a todos de esta forma, porque Sanji de alguna forma no tiene esa misma forma de ser que sus hermanos. Y lo único que se me ocurre es la madre, que pues hasta ahora no nos la han mencionado y que de pronto por ahí tiene algo que ver. Ya volviendo al presente y antes de, digamos, ver este duelo entre padre e hijo, vemos a un Yonji que en el capítulo anterior ya decían algo, Yaji, que decía que le había hecho a su hijo menor. Y realmente es que Sanji al parecer se enfrentó con Yonji y lo pudo derrotar. Es tanto así que uno de los como audífonos que tienen de estos de tecnología se lo pateó y le hundió un pedazo del cráneo. Entonces acá lo pasan a unas máquinas que le restablecen la forma, pero se ve que le ha dolido y que le ha dolido más perder contra Sanji. Entonces, en ese orden de ideas, pues podríamos asumir que Sanji es más poderoso que Yonji. Ahora, ¿será más poderoso que los dos, que uno y dos? Eso habrá que verlo. En el enfrentamiento con su padre realmente no veo un Sanji que se entre al 100%. Adicionalmente su padre hace usos de la tecnología de la que digamos sacan pecho estos Beansmoke y donde hace unas técnicas interesantes y aparte también tiene el poder digamos de llamar a los soldados para que se sacrifiquen. Digamos que cuando se usó la lanza con la que trataba de chuzar a Sanji, Sanji lo pudo parar con sus solas piernas y ahí hicieron un comentario acerca de que no creía que él fuera un usuario de Haki, así que lo conocen los Beansmoke de sobra. Sin embargo, cuando Sanji es derrotado de alguna forma o ya decide dejar como de pelear con su padre, es cuando sacrifica a este hombre y Sanji por no darle una patada, yo creo que más pensando en este soldado que se había sacrificado, pues realmente se deja ir y ya finalmente vemos algo interesante, pero digamos resumiendo lo de la batalla padre-hijo, no me pareció tan lejano el nivel del padre respecto al hijo. Nunca había un Sanji al 100% y pues realmente a su padre digamos que tampoco, porque simplemente hizo dos técnicas y aparte del uso de tecnología no sabemos si tienen algo más. Entonces ya después es como el final, o bueno, en medio va diciendo Sanji, digamos que explica una vez más el por qué él solo las manos la va a usar para darle de comer a sus amigos y a quien lo necesite, que todo lo demás lo hará a través de sus piernas. Bastante interesante su postura, la ratifica una vez más, realmente rechaza mucho el tema de este matrimonio, entonces tampoco explican cómo él pretendía salirse de acá sin casarse, entonces por ese lado se va construyendo la situación. Y
haciendo como una comparación entre las palabras del pasado de su padre y las del presente, pues realmente no cambian nada, donde simplemente dice que para sus sueños de conquistar nuevamente el North Blue, entonces sería mucho más fácil o estaría garantizado si tuviera esta alianza con Big Mom, pero que realmente él no quería entregarle a uno de sus preciados hijos a esta como demente, la llama así, y que entonces recordó que por ahí tenía como un bastardo, como algo que ahí que le sobraba, y entonces venía como anillo al dedo para que cooperara y que simplemente salir de este aprieto. Entonces realmente la posición del padre e hijo en la actualidad también es que no lo considera como un hijo, que simplemente es algo que lo va a usar para sus fines y ya. Entonces es bastante marcado, digamos que aunque el nivel no lo veo tan diferente, digamos que también tiene toda la lógica de que Sanji no fuera a solucionar los problemas porque tiene que vencer a muchos, pero realmente veremos cómo se dan las cosas entre Big Mom, entre los Bismuth y entre el mismo Sanji y Luffy. Realmente hay mucha tela por cortar. El capítulo me pareció bueno, aceptable. Nos muestran mucho el pasado de Sanji, era ya necesario a esta altura. Y espero, muchachos, que ustedes me digan qué les pareció. Adicionalmente, creo que salió una entrevista en alguna publicación esta semana en donde Eiichiro Oda ratifica que One Piece va por un 65%. Entonces, teniendo ya dos enfrentamientos, digamos que programados a futuro no muy lejano, pues creo que sí tiene lógica que ya se vayan a develar pues el fin de la serie. Entonces, si fuera en este caso el 65%, diríamos que tendríamos unos 7, máximo 8 años más de manga. Entonces, muchachos, déjenme sus opiniones, qué les pareció el capítulo, qué piensan de ese 65% de la historia completada, y pues nos veremos en una semana nuevamente para ver ahora qué va a pasar. Creo yo que ya enfocándonos más en Pudding que en Big Mom y en Luffy.